Me uno a a la bienvenida de don Daniel. Gracias por estar aquí, tanto los que nos están visitando como la familia. Eh, Realmente todos los domingos este es un llamado una respuesta al llamado de venir a adorar a Dios como congregación, como iglesia. Y gracias de verdad por responder a ese llamado. Quiero pedirles, por favor, si pueden acompañarme en sus Biblias al libro de Hebreos. Mi nombre es Manrique Salazar, si usted no me conoce, soy uno de los ancianos de la congregación o pastor de la congregación, y vamos a hacer una pausa en el estudio de Génesis para poder ver este pasaje en esta mañana, si me lo permiten, Hebreos, y vamos a ver un versículo. Voy a leer el versículo en la versión Nueva Biblia de las Américas, y después de allí, allá en la pantalla le voy a poner después otras versiones, pero ahorita concentrémonos en esta. Y usted con la suya, yo voy a tratar de hacer comentar algunas de las traducciones que hay mientras estoy en el sermón, para que podamos todos entender lo mismo. Hebreos 13, versículo 17, y el versículo dice así, Hebreos 13, versículo 17. Y dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Ese es el versículo, y vamos a pedir al Señor nos guíe para partirlo en partes y tratar de comprenderlo, y así podamos ser exhortados en esta mañana, cada uno de nosotros, tanto ustedes como yo. Pidámosle al Señor. Padre, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por tu palabra, por nuestra capacidad de leerla, escudriñarla. Señor, en esta mañana entiendo que usaste a este autor para exhortar a los primeros lectores de la carta. Hoy, Señor, te pedimos que puedas utilizar a tu Espíritu Santo en nosotros para poder exhortarnos a cada uno de nosotros conforme a lo que estás diciendo en ese versículo, y para tu gloria. Que sea en el poder de tu Espíritu, en el poder del Evangelio, trabajando en cada uno de nosotros, que nos llame a introducirnos en el texto y dejarnos afectar por él. En el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo es que te he pedido esto. Amén. De lo que el autor de Hebreos, que yo creo que no, es mejor discernirlo como que no sabemos a exactitud quién es. Creo que es lo más tal vez prudente, y es lo que creo, digamos, es mejor verlo pero toda la información que está en el libro completo es completamente compatible y es autoritativo, es compatible con el resto de la Biblia, y además es autoritativo sobre nosotros. Segunda de Timoteo, en 3:16 dice: toda escritura es inspirada, útil para enseñarnos, para instruirnos, para confrontarnos. Y dice una serie de cosas y objetivos que puede hacer. Uno de ellos, dice, es exhortarnos. Y al mismo tiempo dice que para prepararnos para toda buena obra. Entonces este versículo tiene su objetivo. Dentro del libro, el libro de Hebreos habla de preciosas verdades, y de estos capítulos finales, el último capítulo 13, es parte de una serie de exhortaciones que hace a los creyentes después de haber explicado toda la teología del inicio. Entonces, ¿cuáles son esas exhortaciones? Vean, por ejemplo, en el capítulo 13, en el 1, dice, la primera exhortación que hace, dice: permanezca el amor fraternal.
Sigue una serie de otras exhortaciones en el versículo 2. Acuérdense en el 2, no se olviden de mostrar hospitalidad. Les dice, ámense los unos a los otros, los exhorto a hacer eso. Luego les dice, exprésense hospitalidad los unos a los otros. Versículo 3, acuérdense de los presos. Y va a seguir con una serie de exhortaciones. Y nuestro versículo 17 es una de esas exhortaciones. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Entonces, amor mutuo, sobrellévense las cargas los unos a los otros. Y empieza con una serie de exhortaciones y llega a la nuestra que dice, obedezcan a sus pastores y sujétense. Algo ha sucedido y es importante verlo, y es versículo 7. Pueden irse ahí al capítulo 3, el versículo 7. Esto es para explicar lo que está pasando. En el versículo 7 les dice, acuérdense de sus guías, los que les hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Está hablando no de los pastores actuales que ellos tienen, está hablando de los que le hablaron la palabra a ellos, los cristianos. Quiere decir sus primeros pastores. Pareciera de que esos primeros pastores ya murieron, y pareciera que los presentes pastores, algunos miembros de la iglesia están teniendo problemas con estos pastores. No les están dando el respeto que debieran de dar por la posición que tienen dentro de la congregación. Entonces nuestra exhortación viene basada en ese contexto, a hablarle a esas personas en esa audiencia para decirles, obedezcan a sus pastores, sujétense a ellos. Les pido, imiten la fe de aquellos que les presentaron la palabra, porque lo que hicieron ustedes fue analizar su conducta y por la conducta que mostraban, una cristiana y genuina, les está diciendo él, por eso les creyeron lo que les decían, por eso aceptaron su autoridad, porque con su testimonio de vida daban una clara evidencia de que Cristo estaba vivo en sus corazones y que Cristo era su autoridad. Y entonces los imitaron su fe. Ahora les dice, estos pastores que tienen enfrente, hagan lo mismo. Respétenlos y actúen conforme a ellos. Una vez explicado esto, ahora quiero hacer una pausa y generar una pequeña ilustración. ¿Qué pasaría si en una orquesta, dígase un grupo de músicos con un director de orquesta con muchos instrumentos, qué sucedería si cada músico ahí presente puede hacer lo que le da la gana? ¿Qué tan lindo sería ese sonido? Pareciera que nosotros estamos acostumbrados a ver por todo lado agrupaciones, organizaciones donde se ha colocado una autoridad para que dirija el propósito que tiene ese grupo específico. Piensen en un equipo de fútbol, no voy a decir nombres, no voy a decir ningún nombre, no estoy haciendo ninguna alusión a ningún nombre, pero piensen en un equipo de fútbol que simplemente cada jugador puede hacer lo que le da la gana. ¿Verdad? Es como que vean 11 tipos ahí en la cancha porque todos quieren ser portero. Piensen en una compañía, piensen en un cantón donde los ciudadanos de ese cantón pueden hacer de acorde a como mejor les parezca. Bueno, piensen en una familia nuclear donde cada miembro puede hacer conforme a mejor le plazca. ¿Verdad? Y entonces estamos acostumbrados a ver esto, pues la iglesia no es diferente. La iglesia, el gobierno humano, dice la Biblia que los que están en autoridad Él los puso, ¿verdad? Y lo que hace es evitar un desorden, un caos completo. Dios coloca orden para que puedan lograrse sus propósitos en las distintas organizaciones que Él ha establecido. La iglesia es una de ellas. Entonces, la exhortación para esos primeros creyentes que leyeron este texto inicialmente era una exhortación para que recordarles la autoridad que esos hombres tenían y el rol que ellos tenían para vivir en armonía con ellos. Entonces, tal y como una orquesta no esperamos que dé un precioso producto,
sino es porque hay un director en autoridad organizando cada uno de los músicos para que dé una armonía que realmente podamos gozar y que podamos deleitarnos en. ¿Tiene sentido? Entonces igualmente es la iglesia. Ha colocado para que podamos gozarnos de los propósitos que Dios tiene dentro de ella para cada uno de nosotros, a algunos para que la cuiden y para que la dirijan. En síntesis, el autor de Hebreos tiene tres ideas, tres cositas que decir en ese único versículo. Le dice algo a los pastores, le dice algo a las ovejas y le dice algo a la iglesia completa, el propósito de que estos dos vivan en armonía. La metáfora de un pastor y sus ovejas es algo que no es muy tal vez cercana para algunos de nosotros, tal vez sí es cercana, en mi caso lo es. Vengo de Coronado, ahí hay ovejas, ahí hay pastores, ahí hay vacas. De hecho, en mi juventud fui criado mi papá ese era su trabajo, tenía finca con ganado y demás. Sabemos cómo se mueve el ganado, cómo se necesita alguien que lo cuide, que lo proteja. Aquí específicamente Dios empieza a hablar de una figura de pastoreo, de pastor y de ovejas. Un rebaño que tiene pastores y estos pastores trabajan por ellas. Entonces, lo primero que quiere compartirnos el texto es la responsabilidad, la tarea. La primera idea que quiere enseñar es que el trabajo del pastor, el trabajo de los pastores de un rebaño del Señor, es cuidarlas con gozo. Es cuidarlas con gozo a esas ovejas que le pertenecen al Señor Jesucristo. En realidad no son suyas. Los pastores de la iglesia, los pastores de la iglesia lo que hacen es ser como copastores bajo el buen pastor, bajo la autoridad del buen pastor, bajo la guía y el testimonio que dejó el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, y le cuidamos sus ovejas. Y la palabra que utiliza no es cuidar, dice allí es velar. Dice que velan por las ovejas. Velar, la palabra que se traduce como velar, tiene que ver con estar pendiente, con ocuparse de esas ovejas. Tiene que ver con mirar constante. Tiene que ver con estar vigilante. Esta no es, en el pasado hice el error de utilizar, y me disculpo para los que me escucharon, pero cuando hablaba de vigilia o de velar, yo traía, digamos, una vela. La vela, digamos, que se hace antes de un entierro, pero en realidad eso es un mal ejemplo. Un buen ejemplo es un vigía. El contexto del que los primeros que leyeron la carta eran fortaleza, ejército, enemigos, un vigía que está protegiendo al pueblo, pero está protegiendo del enemigo. Entonces, cuando dice velar, es una persona que está puesta, atenta a los peligros que esta oveja puede tener. Está alerta. Entonces, ahora, ¿qué es lo que cuida? Dice almas. Dice el versículo que dice, porque ellos velan por sus almas. Cuando dice la palabra alma, se refiere a todo el ser no material, aunque también podría incluir el ser material también. Está hablando del corazón, la mente, el espíritu, la conciencia, la vida entera de la oveja. Él está vigilante, ellos están vigilantes. Saben, ellos se ven responsables por estas ovejas. Se ven a sí mismos y se consideran que son responsables por esas ovejas. Ahora, el autor de Hebreos, si le está pidiendo a esta congregación, ojo lo que voy a decir, el autor de Hebreos conoce las iglesias a las que le manda la epístola y él conoce esos pastores. Si él está pidiéndole a las ovejas, número uno, que obedezcan, número dos, que se sometan a estos hombres, es porque conoce el corazón de esos hombres. Conoce su habilidad para pastorear, conoce su disposición para hacerlo por amor a Dios, conoce que esos hombres lo harían con Cristo como su cabeza y con temor a Dios por lo que pueden hacer hacia esas ovejas. Si no, no lo estaría diciendo. Él no está pidiendo sumisión y obediencia a hombres corruptos o a hombres centrados en ellos mismos, que van a utilizar su servicio para un propósito personal, para un objetivo personal.
Él no está pidiendo que se sometan a personas que están a la libre. No, claramente Él está asumiendo que porque conoce a esos hombres, que son hombres que además de cuidar sus propias familias, van a cuidar personas que en realidad no lo son. Y van a sacrificar su propio tiempo para dedicarse a ellas. Entonces esto nos habla a los pastores. Esto nos habla a los pastores de la motivación que debe de estar en nosotros para cuidar las ovejas del Señor Jesucristo. Y es un amor genuino. Son hombres dedicados a estar vigilantes para cuidar, proteger, nutrir a aquellos que se nos ha sido dado bajo nuestro cuidado. Un ejemplo de esto, alguien practicándolo, está Pablo. Si quieren irse a 1 Corintios, vean a Pablo, 1 Corintios 11, el versículo 28, dice así: además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Y dice que era algo diario, 1 Corintios 11, 28. Era algo diario, una carga que no lo mata, una carga que más bien lo anima. Es algo que hace con gozo y mantiene una preocupación constante, una conciencia constante por todas las iglesias que él plantó. ¿Perdón? No sé. 1 Corintios 11, 28, no. Segunda. Listo. No tengo el lapicero. 2 Corintios 11, 28. Gracias, mi hermano, por la corrección. Esta es una preocupación genuina, real, para el Señor, para su gloria, y es constante. No es de que cuando empiezo estoy con mucho énfasis y luego se me va bajando y ya después no sabe qué le está pasando a las ovejas. No, es constante. Se preocupa de los peligros, se preocupa si una oveja empieza a separarse de su cuidado y control. Ahora, el autor de Hebreos quiere enseñar que si bien los pastores, su trabajo es cuidar con gozo a las ovejas de nuestro Señor Jesucristo, lo hace como alguien que sabe que rinde cuentas a Dios por cada una de ellas. Mira el versículo, dice, como quienes han de dar cuenta. Entonces, cuando hablamos de dar cuenta, creo que la nueva versión internacional dice rindiendo cuentas. Esa es la acción específica. Estos son conscientes. Los pastores somos conscientes, debemos de ser conscientes que vamos a poder venir a rendirle cuentas al Señor con gozo, por las personas que pudimos cuidar. ¿Cuándo? Esto es cuando el Señor nos llame a casa, esto es cuando el Señor regrese, sea cuando sea, está asumiendo que el pastor va a tener gozo de poder dar un reporte del cuidado que pudo dar gozoso sobre esas ovejas. Esto es una implicación importante para aquellos que cuidamos, para aquellos que somos pastores y los que, porque todos somos ovejas también en una iglesia, los que también practicamos el servicio de pastorear, tenemos que recordar de que rendimos cuentas. Con esto quiero hablarle a los 3 ancianos de la congregación, los 4 que pastoreamos esta congregación. Rendimos cuentas a nuestro Señor Jesucristo. Es algo que queremos hacer con propósito, es algo que queremos hacer voluntariamente, rendirle cuentas al Señor. Y nos anima, no es algo, el autor no lo está presentando como algo que nos tiene que dar pavor, venir a dar cuentas por si sea algo malo. No, el autor de Hebreos lo está presentando como algo precioso, como un honor, como algo que más bien lo que nos hace es planificar nuestra manera de pastorear, porque sabemos que un día vamos a estar enfrente del Señor y nos vamos a gozar cuando le demos cuentas por lo que hicimos y cómo lo hicimos y qué tan constante fuimos, y nos vamos a gozar en ese honor y vamos a ir donde el buen pastor y le vamos a entregar un reporte precioso por lo que pudimos hacer con esas ovejas. Ojo que no estoy diciendo cómo respondieron las ovejas. Estoy hablando lo que hicimos nosotros. Y eso es un honor. Cuando hablamos de rendir cuentas,
pensamos en algo que va a afectar la calidad del servicio que vamos a dar. Tiene que afectarlo, tiene que mejorarlo, tiene que animarnos, tiene que empujarnos. Si vamos a rendir cuentas para la gloria de Dios, entonces yo me preparo. Eso debiera de hacerme una persona constante, comprometida, con una genuina priorización de mi ministerio personal como padre de familia o como hombre de familia, pero al mismo tiempo dándole el tiempo que también tengo que darle al ministerio. Soy pastor en la casa primero y para la gloria de Dios, pero también le sirvo a las ovejas del Señor, ¿verdad? Y lo hago de una manera proporcional, siendo el primer pastor en la casa como prioridad y también trabajando para poder rendir servicio en la congregación. Saben, uno de los mejores ejemplos que he visto en la Biblia de cómo se compromete alguien que sabe que se va a gozar al rendir cuentas, un reporte al Señor mientras trabaja aquí en la tierra. ¿Se acuerdan la historia de Natividad? Cuando están los pastores llegando a hablar con el niño y hablando con María, los pastores que estaban en el campo que llegan y ven la escena de Natividad, posiblemente cuando ya era niño. ¿Se acuerdan de esa historia? Eso está específicamente en Lucas 2:8. El versículo empieza hablando que había en la misma región pastores que estaban en el campo. Pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche y luego se les aparecen los ángeles y todos ustedes ya saben la historia. Nada más piensen en eso. Pastores que estaban en la noche en el campo con las ovejas en la noche de vigilia. A veces pensamos en esos lugares, en esos tiempos, de que el pasto estaba ahí a la par de la casa del pastor. No, los pastos en un lugar desértico, los pedacitos de pasto en esa zona de Palestina es en las montañas. Entonces, si usted quiere pastito verde, tiene que llevar el rebaño a las montañas y buscar los espacios donde están verdes. Los apacienta las ovejas y se sienta con ellas mientras come. Estás a días de tu casa. Los llevas a comer ahí, luego los llevas a tomar agua y en la noche, que es donde pueden haber merodeadores, ladrones, desde animales que pueden comérselos, se quedan de noche toda la noche sin dormir. Y pasan de vigilia cuidando lo que puede entrar al lugar o lo que les puede afectar o lo que ellas necesitan. Ese es parte del contexto de un pastor en aquellos tiempos. Y bajo este contexto es que les dice, ¿verdad? Nos dice con este versículo que los pastores dedicados a pastorear las ovejas del Señor. Cuando se explica así el pastoreo, ¿qué problema puede tener mayor una oveja para correlacionarse con un pastor así? ¿Verdad? Y la respuesta y la conclusión primera debería de ser de que no debería haber mayor problema con con hombres que están dedicados a una vocación tal como esta. ¿Qué puede afectar una labor de estas? ¿Qué son las cosas que tenemos que cuidar cuando queremos practicar un cuidado como el que hemos mencionado? Y lo primero, creo yo, es importante la intimidad personal del pastor, de cada uno de nosotros con el Señor. Esta relación íntima que por medio del Evangelio podemos tener con Dios. Esto tiene que ver con nuestra sinceridad constante con el Señor, con el estar trayéndole constantemente nuestras penas, nuestras debilidades como pastores, nuestras necesidades como pastores al Señor, en esta relación de oración, de lectura bíblica, de intimidad, de lamento, de celebración, en una comunicación personal con el Señor. Esta tiene que ser constante, tiene que estar establecida, tiene que estar protegida. Ahí empieza, de la intimidad cercana empieza los frutos que uno puede dar en el servicio al Señor. También viene con una batalla personal para abstenerse de lo que es pecado, para salirse de aquello que lo puede confundir, que lo puede afectar, ¿verdad? Tercero, una genuina comunión e interés por aquellos que cuida en el marco de una iglesia que le cuida y le protege también. El pastor es oveja también
Y el pastor tiene que entender eso, y el resto de las ovejas y el resto de los pastores también, para que puedan estar cuidando al pastor, las ovejas cuidando a su pastor, orando por su pastor, velando por él, sabiendo cómo está, animándole, protegiéndole, mostrándole hospitalidad, orando por él. Pero los restos de los pastores también cuidándose los unos con los otros. Porque si hay alguien que quiere derribar, el enemigo no va a ser una oveja, va a ser un pastor. Gana más con un pastor que con una sola oveja. Si los pastores se mantienen sanos, la iglesia va a estar sana. Pero si los pastores no están sanos, la iglesia se enferma. Es simplemente racional, sentido común. Queremos que nuestros pastores estén sanos. Es una responsabilidad personal, pero también es una responsabilidad comunal, de cuerpo. La segunda idea, ahora sí, la segunda idea tiene que ver con el trabajo de la oveja. El trabajo de la oveja es ser el gozo de sus pastores. ¿Cómo? Por medio de su obediencia a la guía que ellos les dan. El trabajo de la oveja es ser el gozo de sus pastores al obedecer su guía. Cuando habla, voy a mostrarles esto, cuando habla de exhortación, habla de estas dos palabras. Dice obedezcan y dice sujétense o sométanse a ellos. Cuando habla de obedecer, cuando habla de sumisión, inmediatamente, al menos a mí, me golpea. Siempre me ha golpeado. De nuevo, hoy yo soy oveja en esta iglesia. Y hay otros 3 hombres que me pastorean. Pero también yo como pastor también soy oveja y las demás ovejas me cuidan también. Cuando hablo de obediencia y cuando hablo de sumisión, normalmente me choca porque hemos tenido ejemplos malos, ustedes y yo, en el pasado de gente, de personas en autoridad que abusan de esa posición de autoridad. También hemos tenido, tanto en lo espiritual como en lo material, hemos visto malos presidentes, vemos hoy malos presidentes, vemos hoy malos alcaldes, vemos hoy malos líderes, malos cabezas de hogar. ¿Verdad? Vemos por todo lado malos ejemplos y algunos de ustedes y yo hemos sufrido las consecuencias personales de sus faltas. Entonces, cuando llegamos a estas dos palabras cuesta. También hemos escuchado, hemos visto autoritarismo, gente que lo que hace es que se enseñorea sobre aquellos que tiene autoridad sobre, y eso nos repele, eso nos pone ariscos al pensar en estas dos palabras. Y no lo crean, el efecto que puede generar en ustedes también lo siente uno. Por eso Dios diseñó que haya pluralidad de ancianos en la congregación, porque entonces uno de los ancianos está también sometido al resto. Pero también hay una sumisión mutua. Cada uno de los ancianos también se somete de manera general al resto de la congregación. Hay una sumisión mutua y hay una sumisión específica por el rol. Cuando hablamos de confiar en la autoridad de nuestros pastores, el autor de Hebreos dice que sea el gozo de ellos, que nuestra obediencia sea el gozo de ellos. Mira el versículo. Dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Dice, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuentas, permítanle que lo hagan con alegría. Entonces está diciendo, o lo que está diciendo, mientras ellos los cuidan, mientras ellos los protegen, ustedes confíen en su guía, háganles tener gozo cuando le rindan cuentas al Señor y puedan darle el informe con gozo. Yo no me voy a poder gozar al contarle al Señor Jesucristo cómo cuidé a Esteban si Esteban no confió en mi guía. Si Esteban no confió en mi guía, yo lo que voy a venir donde el Señor es que voy a mostrar mi dolor por todo lo que sucedió al él no confiar en mi guía. Entonces aquí hay un reporte en dolor o un reporte en gozo. Entonces lo que está diciendo allí es, hey ovejas, sean el gozo de su pastor, de sus pastores, para que puedan presentar ese informe con gozo. Entonces cuando dice permítanles, está hablando de cuando velan por el alma de uno, cuando quieren, buscan
de buen corazón, para la gloria de Dios, cuidar nuestras vidas completas. O sea que el propósito del miembro, todo miembro de iglesia, de una oveja, de una congregación, es permitir que los líderes de esa iglesia, los ancianos pastores, puedan gozarse el día que están enfrente del Señor por la manera que reaccionamos, por la manera que administramos su intento de guía en nuestras vidas. ¿Tiene sentido? ¿Me estoy dando a explicar? Dice gozo o alegría. Se está hablando alegremente, que lo hagan con enorme satisfacción. Ahora, de nuevo estamos hablando de un pastor que busca cuidar para la gloria de Dios lo que no le pertenece, lo que le se ha dado a cuidar. Es un copastor del Señor y una oveja que se confía en su liderazgo. Ha visto su fe, ha visto su conducta, ha visto el testimonio de Cristo en su vida y confía en su guía. Y entonces se goza en poder hacerlo y respeta la guía en la congregación. De nuevo, no está implícito que se aplique a un líder corrupto. Y cuando digo corrupto, a alguien cuya motivación para cuidar se ha desviado, y es evidente. Cuando pide algo que va en contra de la palabra de Dios. Cuando trata a una oveja no de la manera que dice la palabra de Dios, debe de ser cuidada. ¿Tiene sentido? Ahora, esto trae una pregunta muy clara. ¿Es obediencia absoluta lo que está pidiendo el texto? Y es una buena pregunta. ¿Es obediencia absoluta? Y yo diría, no es obediencia absoluta. ¿Pero cómo? Entonces, cuando digo no es obediencia absoluta, no quiere decir que solo obedezco cuando está bien. No, son dos cosas distintas. Obediencia absoluta querría decir que cuando yo puedo comprobar, por eso es la oveja, tiene que ser una oveja teóloga. La oveja tiene que entrenarse, por eso es nuestra responsabilidad enseñarles la palabra de Dios y que ustedes comprueben todo lo que decimos. Los sermones no deben de ser lo que yo quiero decir, los sermones tienen que ser lo que Dios ya dijo. Y usted debe traer su Biblia y comprobarlo todos los domingos. Y usted se va formando teológicamente. Queremos pastores teólogos y queremos ovejas teólogas también. Es la manera de cuidar el pastor teólogo. Entonces, ustedes aprendiendo la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, pueden pedir cuentas por la manera en que se les cuide. Dios quiere eso. De una manera respetuosa y en amor, en el momento adecuado, por los canales adecuados. ¿Pero qué fue lo que dije? ¿Es absoluta? No. En el caso que esté violando claramente lo que la Biblia está diciendo. ¿Tiene sentido? Entonces hay momentos para llegar y pedir y decir un no. Ahora vamos a la otra idea. Eso quiere decir de que cuando el pastor yo piense que la oveja ve al pastor lo que le está pidiendo o lo que le está, cómo lo está guiando y no le parece, entonces le puede decir que no. Porque ella está clara de que está incorrecto. Yo diría lo siguiente. Si lo que él está diciendo va en contra de la palabra de Dios, ya lo respondí. Pero si lo que él está diciendo es una diferencia de opinión, hay bendición en obedecer, a pesar de que creo que lo que está diciendo no es correcto. Hay bendición. Saben, yo vengo de contexto católico y tengo ser más o menos unos 20, no sé, ya no sé cuántos son, pero como 20 y pico, digamos, no sé si 25 por ahí, años de ser un creyente evangélico. ¿Esto qué significa, esta palabra tan mal usada? Alguien que ha reconocido, entendido y vive por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es un evangélico. Y no hay muchos. No son muchos. Cristiano está devaluado, evangélico está devaluado, pero el significado de un evangélico es ese: vive por el poder del evangelio trabajando en su vida. Entonces, tengo tantos años de ser evangélico y he tenido buenos pastores que se han dedicado a mí, que
Yo he visto este pasaje, yo los he buscado, pero ellos me han buscado también y son dos direcciones. Y nos hemos puesto de acuerdo y por años fui discipulado y se dedicaron a mí. Se dedicaron a sus familias y se dedicaron a mí. Pero también tuve hombres que eran mi autoridad y que en buen sentido de honrar a Dios, creyeron que necesitaban disciplinarme cuando no era justo, cuando no era necesario. Y puedo dar fe que hombres que amaban al Señor, aman su voluntad, pero lo que querían hacer yo no lo veía como necesario. Podía entender su preocupación, podía entender, inclusive sabía que había otros hombres que les estaban diciendo que no era necesario, que opinaban que lo que estaban haciendo era incorrecto y que no debían de proceder a hacerlo. Y aún así ellos rechazaron ese consejo y siguieron con lo que querían hacer. Y lo hicieron creyendo de todo corazón convencidos que era para la gloria de Dios. Y saben, yo sabía que tenía que hacer, porque eran mi autoridad. Yo sabía que tenía que hacer. Y era emular a Cristo. En la Trinidad, seres iguales con diferente rol y diferente autoridad. Igualmente es en la iglesia, de igual seres con igual valor, pastores y ovejas, con igual posición enfrente del Señor, con diferentes roles. Y practiqué, sabiendo que estaba mal, practiqué sumisión. Y vieran qué bendición fue. Fue una bendición. Y hay gozo en saber de que voy a respetar la palabra de Dios, voy a poner a Cristo superior a mí. Y practicar eso es liberador. Somos libres de obedecer la palabra de Dios. Ya no nos domina el pecado, ya no nos domina el beneficio personal. Nos beneficia lo que glorifique más a Dios. Entonces yo sí les puedo dar testimonio que en mi experiencia hay veces que nos sometemos aunque ellos estén mal. Aunque ellos estén mal. Si es para la gloria de Dios y mostrar los frutos del Espíritu en mí, o en usted o en mí. ¿Tiene sentido? Entonces, yo creo que este llamado que hace es porque tenemos un gran amor por nuestro Señor Jesucristo, a ser el gozo de nuestros pastores. Y por la gracia del Señor, después de ese proceso de disciplina, mis pastores se pudieron gozar de los frutos y pudieron declarar que estaba fuera de la disciplina, que estaba restaurado y que el Señor había cambiado lo que quería cambiar y para la gloria de Dios. Y eso es un fruto que queremos buscar como ovejas, ser el gozo de nuestros pastores para la gloria de Dios. Ahora, hay algo que ayuda a vivir en obediencia y sumisión a nuestros guías, y es la apreciación que tenemos por ellos. Miren 1 Tesalonicenses, pueden ir allí, 1 Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 12, dice, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12. Y este es Pablo hablándole a una iglesia que era muy madura en su fe. Estaba dando buenos frutos esta iglesia. Y les dice, 1 Tesalonicenses 5:12, espero que esté bien. Entonces dice, pero les rogamos, hermanos, que reconozcan, en otra versión dice sean considerados, que reconozcan a los que con diligencia, a los que están trabajando arduamente entre ustedes y que los dirigen. Otra versión, Reina Valera dice, a los que los presiden, a los que los guían en el Señor y que los instruyen o los amonestan. O sea, está animando a que si Dios les ha dado esa posición, que los pongamos en una posición de honor. Ahora, los ponemos en una posición de honor porque queremos exaltar a los hombres. No, lo ponemos en posición de honor porque queremos exaltar al Salvador de esos hombres, que es nuestro Salvador también. Lo que hacemos para con ellos lo queremos hacer para la gloria de Dios. ¿Tiene sentido? Nada más quiero que piensen en lo siguiente. La Trinidad. 3, uno solo, unidad.
3 personas, una unidad, ¿cierto? Entonces, vemos a nuestro Señor Jesucristo diciendo que yo vengo a hacer la voluntad del Padre y me someto a la voluntad del Padre. Entonces, pareciera que iguales no tienen problema de practicar sumisión entre ellos. Entonces, ¿qué pasa? Cristo se entrega por la iglesia vive en sumisión a Cristo y Cristo es la autoridad de la iglesia, ¿sí? ¿Qué diría el mundo si Cristo anda por allá y la iglesia anda por allá? Y la iglesia dice, Cristo, voy a ver cómo le va, pero yo no lo sigo a usted, ni lo obedezco, ni me someto. ¿Qué dirían a ellos? ¿Qué diría el resto del mundo? ¿Cuál sería la imagen? ¿Cuál sería la imagen en un hogar que ha sido llamado, un matrimonio que ha sido llamado a que el esposo refleje a Cristo y que la esposa refleje a la iglesia? ¿Cómo sería si estos dos, si no hay sumisión, si no hay liderazgo? ¿Qué le dice al mundo sobre la Trinidad, sobre el Evangelio? ¿Qué le dice a la iglesia, al mundo entero, cuando hay cabezas que representan al buen pastor en la iglesia y sus ovejas, y estos maltratan y estos se rebelan? Tenemos un rol ambos, en armonía, practicando el rol de dar un testimonio al resto del mundo. Ahora, de nuevo, como decía, las ovejas saben que esos pastores rinden cuentas al Señor y se someten y confían en su guía porque saben que rendirán cuentas con gozo. Por ende, se vuelven el gozo de sus pastores para que puedan declarar, reportar a Dios con gozo el cuidado que se les dio. La última idea hace ahora el propósito de todo esto. ¿Y cuál es el propósito? Mira, dice allí al puro final, dice, a fin de que ellos, permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose. Dice, eviten que reporten con dolor y queja. Dice, pues el quejarse no les trae a ustedes ningún provecho. Esa palabra provecho es beneficio. O sea, beneficio. Dice que la desobediencia, la no sujeción a aquellos que están para cuidar, va a hacer que ellos, cuando estén frente al Señor, reporten con dolor y queja. Y dice que eso no va a ser provechoso para las ovejas. Entonces está diciendo de que las ovejas también rinden cuentas al Señor. Las ovejas van a rendir cuentas por su obediencia y confianza en aquellos que los lideran. Pero también los pastores van a rendir cuentas si es por su actuación que esas ovejas, digamos, fueron provocadas y fueron maltratadas y se rebelaron a esa sujeción. Entonces, ambos rindiendo cuentas de su servicio al Señor. Y dice que si ambas hacen su labor, un cuidado fiel y una confianza sumisa a Cristo, dice que va a haber provecho, dice que va a haber beneficio. Y el propósito que el autor está diciendo es diciendo, cuando trabajen los dos de manera fiel a Cristo, ovejas y pastores, va a ser provechoso, se van a poder gozar de esa armonía el uno con el otro. ¿Tiene sentido? En Filipenses 1, se lo leo para ustedes, en Filipenses 1 dice, Pablo a los filipenses, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía. Pablo está diciendo, ustedes son mi gozo. Luego Juan a sus ovejas en Éfeso, Juan fue pastor de Éfeso, y dice, no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Pastores gozándose del fruto que producen aquellos hijos espirituales que cuidaron por años, ovejas que se gozan de traer gozo a aquellos que se invirtieron en sus vidas para la gloria de Dios. Entonces, de nuevo, cuando tenemos esta imagen de una orquesta, de un director tratando de traer armonía entre los distintos sonidos que salen de cada uno de los instrumentos, buscando que esa melodía traiga gozo a los que la escuchan, la iglesia de Cristo está diseñada.
no solamente para traer gozo y provecho al Señor, pero también para traernos gozo a nosotros mientras vivimos en esta relación. Pastores cuidándonos con un corazón dedicado a cuidarnos para la gloria de Dios, cuidar las ovejas del Señor y ovejas que confían en su guía, que les bendicen, que les cuidan, les honran, ambos dando un testimonio para la gloria de Dios. Amén. En los próximos días, los miembros de la congregación van a recibir un email donde los pastores nos vamos a distribuir la congregación. En Familia de Fe, los pastores lo que vamos a hacer es distribuirnos la congregación para poder dedicarnos a cuidarles de una manera más personal. ¿De qué manera tiene que ver esto? Poder orar por ustedes, saber constantemente a través de los meses cómo les está yendo, cómo se sienten, qué necesitan, si les podemos servir en algo, si les podemos ayudar en algo, cómo podemos apoyarles en oración o en consejo o en servicio. No es una cuestión de control, es una cuestión de cuidado simple, fiel y amoroso para con ustedes. Pero lo que esperamos de ustedes es su confianza, ¿verdad? Es su confianza. Hemos utilizado tiempo para orar, cómo distribuirnos. Hemos utilizado también que hay aspectos también de logística, de cercanía entre algunos de nosotros. También hay afinidades por edades o distintas etapas de vida, pero nunca va a ser perfecta la distribución. Nunca vamos a poder exactamente caer en eso. Entonces, ahí es donde necesitamos de tu confianza y guía, la primera práctica de esa confianza, en tomar esa persona y honrarle. Ir donde ella cuando ustedes necesitan algo, cuando necesitan instrucción o necesitan guía, o si algo físico, personal que podemos servirles y ayudarles. Y también van a ver de nuestra iniciativa el acercarnos para saber cómo podemos orar por ustedes, cómo podemos servirles de alguna manera. ¿Tiene sentido? Al mismo tiempo, esto no implica que los 4 ancianos somos pastores para todos. Entonces estamos accesibles para todos, pero también para que no queden algunos sin y algunos de nosotros sin hacerlo, mejor hacemos esa repartición. Pero eso no quiere decir que ustedes no tienen acceso a la totalidad de los ancianos. Claro que sí. Entonces, creo que así es la manera en la que podemos tratar de minimizar esa posibilidad de que alguien de ustedes se sienta no cuidado, no pastoreado, o que nosotros nos encontremos en una situación donde no estemos cuidando a alguno de ustedes. Amén. Esta era mi motivación para enseñar este texto hoy y espero que haya sido de edificación. Vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra y damos gracias por nuestra iglesia. Te pido por don Daniel, Mauricio, Aarón y por mi persona, Señor, que ayudados con los diáconos, Padre, nos vamos a dedicar con un corazón genuino, sencillo, a cuidar y dar seguimiento a cada uno de los miembros de esta congregación, incluyéndonos a nosotros mismos. Padre, para esto, Señor, no queremos hacerlo para nuestro beneficio, lo queremos hacer para tu gloria. Y para esto te pedimos puedas bendecir nuestra labor, nuestro discernimiento, nuestra sabiduría, que puedas ayudarnos a nosotros, Señor, a poder hacer esta labor de manera que se torne en bendición y en edificación de cada uno de tus hijos e hijas aquí presentes. Al mismo tiempo te pido por cada uno de nosotros que vamos a recibir pastoreo, Padre, para que también puedas darnos una confianza y paz que esto es tu diseño, de que tú estás en control de manera soberana y que también, Padre, vas a intervenir para bendecir. Señor, regálanos gracia frente a nuestras ovejas. Regala a las ovejas gracia frente a sus pastores. Ayúdanos a poder vivir en armonía de manera que te traigamos gloria en nuestra relación entre pastores y ovejas y nos gocemos de esta relación. Te pido esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Muchas gracias.